resistencia global, MRG, o antiglobación, es un fenómeno internacional que aglutina a multitud de grupos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos de todo el mundo. Todos estos colectivos se caracterizan por su diversidad: estudiantes, anarquistas, homosexuales, hackers, ecologistas, neohippies, pero tienen en común su rechazo al capitalismo y al modelo socioeconómico impuesto por el neoliberalismo. El movimiento empezó a gestarse en los encuentros intercontinentales por la humanidad y contra el liberalismo, organizados por el Ejército Zapatalista de Liberación Nacional, en 1993. A través de Internet, los zapatistas consiguieron unir a los distintos grupos anticapitalistas y pusieron en marcha una red internacional de solidaridad sin precedentes que no ha dejado de crecer. La primera actuación contra la globalización fue el levantamiento de los zapatistas contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero fue en Seattle donde esta corriente echó un pulso a lo poderoso. El 30 de noviembre de 1999, más de 50.000 personas procedentes de todo el mundo se concentraron en esta ciudad para protestar contra la celebración de la Ronda del Milenio, organizada por la Organización Mundial del Comercio. Esta manifestación fue el origen de las movilizaciones antiglobalización que desde entonces se han producido en todos aquellos lugares en los que se han reunido los representantes de grandes grupos financieros o los países más poderosos de la vida. Surge como respuesta a la mundialización impuesta por los grandes organismos financieros y políticos y las multinacionales que ejercen el control sobre las instituciones y sobre la sociedad, que se resisten a aceptar la actual situación y luchan para evitar que los países ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres. La globalización se caracteriza básicamente por conllevar una liberación de las fuerzas del mercado y una reducción de las fuerzas estatales, en un escenario en el que las fuerzas financieras juegan un papel muy importante. La concentración de capital y de poder económico y político se ha visto en los últimos tiempos concentrada cada vez en menos manos. La globalización está llevando una dinámica que tiende a privatizar los beneficios y a socializar los riesgos, por lo que perpetúa una sociedad donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres, creando un patrón de desigualdad que pueden ser representados en forma de copa de champán, creando la sociedad del 20-80. El 20% población concentra el 80% de los recursos económicos. Lucha contra los grandes organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, contra las grandes entidades financieras como el Banco Mundial, contra las compañías transnacionales como Adidas, Nike y McDonald's, a muchas de las cuales acusan de enriquecerse explotando a menores, y contra los grandes poderes fácticos responsables del abismo que separa los estados del norte y sur. El movimiento antiglobalización se moviliza para lograr una sociedad más justa y un reparto equitativo de la riqueza, potenciar de la democratización y el pluralismo de las instituciones y limitar el poder de las multinacionales y los grandes grupos financieros. Entre sus objetivos prioritarios figuran la condonación de la deuda de los países pobres, la defensa de los derechos fundamentales de las minorías y de las poblaciones más desfavorecidas y la protección del medio ambiente. El manifiesto de Porto Alegre, firmado por varios autores representativos del movimiento a título personal, propone 12 propuestas para otro mundo posible resumidas en: cancelación de la deuda externa, aplicación de la tasa Tobin, anulación de paraísos fiscales, protección social, comercio justo, soberanía alimentaria, prohibición de patentes sobre bienes comunes, paz y justicia, lucha contra la discriminación, freno de la destrucción del medio ambiente, desmantelamiento de bases militares no autorizadas por la Organización de Naciones Unidas, derecho a la información y reforma y democratización de organismos internacionales.
El movimiento antiglobalización es un movimiento construido por oposición a este proceso de mercantilización y liberación a escala mundial. Es un movimiento que está en contra de la globalización realmente existente. Un mundo global donde se globalizasen los derechos, el bienestar social, la justicia y la solidaridad sería muy deseable.